Buenas tardes. Hoy voy a referirme al tema de la clase de esta semana, orden diacrónico y orden sincrónico. Para ampliar esto, nosotros ya hemos tenido, yo algo adelanté en el video anterior sobre este tema, pero hoy vamos a ampliarlo y aplicarlo o haberlo aplicado en el fenómeno narrativo. Tendríamos que comenzar por volver a redefinir estos dos conceptos. Nosotros cuando hablamos de diacronía en la lingüística, nos referimos a una línea de tiempo, a una sucesión de ítems o de puntos en esa línea de tiempo, a un desarrollo que podríamos graficar en una coordenada como horizontal y con diferentes paradas o estaciones o puntos. Y cuando nos referimos al orden sincrónico, nos referimos a algo que podríamos graficar como una línea vertical que corta a ese orden diacrónico horizontal en un punto determinado. Entonces ese orden sincrónico sería una referencia puntual y estructural en un momento dado de esa línea de tiempo. Si esto nosotros lo queremos aplicar al fenómeno narrativo, podríamos comenzar definiendo que la novela como género tiende a la diacronía y el cuento o el poema tienden a la sincronía. Por supuesto que en ambos fenómenos siempre el orden diacrónico y el orden sincrónico están presentes de una manera predominante uno sobre el otro, pero ambos siempre presentes. Se implican recíprocamente como es lógico. Vamos a tomar una novela paradigmática que es el Quijote, Don Quijote de la Mancha de Cervantes, para explicar esto del orden diacrónico en esta novela. Nosotros decimos cuando analizamos una novela que a lo largo de las 100 o 200 o 300 páginas de esa novela vamos rastreando los restos metonímicos del objeto de la novela. Por objeto de la novela entendemos tema, mensaje del autor. En la novela vamos rastreando los restos metonímicos a lo largo de ese orden diacrónico. Es decir, ¿cómo bajamos esta explicación? Don Quijote de la Mancha comienza siendo un hombre gris, Alonso Quijano, que lee libros de caballerías de su tiempo, ve a esos héroes, comprende esos héroes, y en un determinado momento decide, enloquece, podríamos decir entre comillas, y decide encarnar a esos héroes, salir de esa vida gris y encarnar y representar como protagonista, protagonizar él mismo estas experiencias y estas aventuras. Y todos los otros elementos de la novela, los otros personajes, los temas que se van sucediendo, las aventuras que se van sucediendo, son subsidiarios del desarrollo de ese personaje, que concluye en el arco narrativo, de nuevo claudicando y muere en el lecho de su casa, de nuevo otra vez como Alonso Quijano. Todo este arco del personaje a través del cual Cervantes nos transmite el objeto, el tema de la novela, no lo tenemos dado de una sola vez, sino metonimizado, es decir, fragmentado en pequeños trozos, en pequeños fragmentos metonímicos a lo largo de esa diacronía de la novela. Este sería un ejemplo de cómo la novela tiene un orden diacrónico predominante a través del cual o en el cual vamos rastreando los restos metonímicos del objeto o del mensaje de la novela. Tomemos para el ejemplo del orden sincrónico un cuento paradigmático también de Horacio Quiroga, como es El almohadón de plumas, donde los personajes, Jordán, Alicia, su matrimonio, el desencanto de ella en ese matrimonio por la dureza, la frialdad de su marido, todos esos vectores del cuento confluyen en un hecho sincrónico, puntual y estructural en el desenlace del cuento, que es el hallazgo, una vez muerta Alicia, de una extraña enfermedad que los médicos no logran discernir, el hallazgo por parte de Jordán y la sirvienta de un parásito de dimensiones extravagantes, monstruosas, dentro del almohadón de plumas, sobre el cual Alicia, en su convalecencia, apoyaba la cabeza. Y este parásito que la picó, que la mordió y le extrajo la sangre y la mató precisamente de una anemia perniciosa a la cual no se le encontraba razón, es el objeto del cuento.
Allí hay un orden sincrónico predominante, es decir, los otros elementos del cuento prácticamente no tienen demasiada importancia, sino ni siquiera los personajes son subsidiarios de ese tema fundamental, de ese encuentro, de ese parásito monstruoso que se sucede en un instante del cuento, en 2 o 3 líneas del cuento, es decir, todo el cuento subsidiario con sus vectores de fuerza dirigidos a ese hecho sincrónico que es el hallazgo del parásito monstruoso. Y allí tenemos el tema del cuento. Entonces queda muy claro el orden diacrónico en la novela, en los restos metonímicos del objeto de la novela a lo largo de esa diacronía, y en el caso del cuento, ese elemento, ese orden predominante como orden sincrónico en un tema puntual y estructural en uno de esos momentos de esa línea de tiempo que es el hallazgo de este parásito monstruoso. Aquí tenemos dos ejemplos de la aplicación del orden diacrónico y del orden sincrónico al fenómeno narrativo. Bueno, muy bien, espero que esto haya ampliado y aclarado este tema. Seguimos en contacto.